Mi suegra hizo que mi esposo me dejara por otra. Y sí, lastimosamente soy una más de las que la suegra nunca quiso, aquella que la suegra daría lo que fuera porque su hijo me dejara por otra. Afortunadas todas aquellas que su suegra las tratan como una hija más, y pues ese no es mi caso. Todo comenzó cuando mi suegra se enteró que yo tenía un hijo, porque al principio de la relación con su hijo, le ocultamos que yo tenía un hijo. De verdad no sé por qué acepté eso. Mi marido, como lógicamente la conoce, me dijo que no le dijera a su mamá que tenía un hijo. Así lo hicimos y logramos ocultárselo durante 6 meses. El verdadero suplicio lo viví cuando se lo contaron. Esa señora me llamó y me dijo que fuera a almorzar. Cuando llegué a su casa, no me dejó entrar muy bien cuando me dijo que por qué estaba con su hijo, que la verdad yo no era digna de él porque ya tenía un hijo, que si pretendía que su hijo me lo mantuviera. Yo sinceramente me contuve por respeto a su edad, pero si no hubiera sido mi suegra la hubiera pasado mal. Me molestó mucho que dijera que no era digna de su hijo porque ya había estado con otros hombres y tenía un hijo que quién sabe de quién era y que estaba muy equivocada si pensaba que me quedaría con su hijo. Que ella haría hasta lo imposible para que él me dejara por Otao. Sentí tanta frustración por no haberle podido decir lo que pensaba de ella, y lo que hice fue salir de inmediato de su casa sin decirle nada, porque si hablaba nadie me callaría. Y no conforme con todo eso que me había dicho, llamó a su hijo para decirle que porque estaba con una mujer que ya tenía hijos, que eso no le había enseñado ella, que buscara una mujer de verdad, que yo no estaba a su altura. Y él también se quedó bien calladito, o ni siquiera le dijo que eso no le importa o que era algo indispensable para estar conmigo o cualquier otra mujer. Todo eso lo sé porque él me lo contó. Y desde ese día inició mi suplicio con esa señora. Cada vez que tenía la oportunidad me decía lo mismo y no le importaba si era delante de su hijo. La verdad yo iba a su casa porque él me decía que teníamos que solucionarlo, que debía compartir con ella para que me agarrara cariño, pero lógicamente ¿quién se aguanta eso? Creo que nadie, y solo fui 3 veces a su casa y de ahí no quise ir más. Yo no tenía por qué aguantar sus humillaciones. Él solo me decía que no me dejara afectar de las cosas que decía ella, que le tuviera mucha paciencia, 1, porque era su madre y 2, por su edad, aunque ella no era una anciana. Tenía 57 años. Él solo quería excusarla. Conforme fueron pasando los meses, como yo no tenía ningún contacto con ella, me empecé a despreocupar por ese tema, y como la señora también quería controlarle el tiempo a su hijo para que no nos viéramos, yo le dije que mejor nos fuéramos a vivir, y pues me propuso casarnos a escondidas. Yo acepté y nos casamos por el civil, y nos fuimos a vivir. Lógicamente, cuando él le dijo que se iría de la casa, le pegó el grito en el cielo, y lo peor fue cuando le contó que ya nos habíamos casado. Creo que esa señora nunca había detestado a alguien como a mí. Enseguida empezó a llamarme, y como no le contesté, me enviaba mensajes ofensivos, y decidí bloquearla. Luego, cuando pasaron 3 meses, mi esposo me dijo que su mamá estaba bastante mal de salud, que no podía quedarse durmiendo sola y que iría a quedarse con ella, o bueno, como era su mamá y estaba enferma, no le vi problema en que lo hiciera. Pasaron 4 semanas y él seguía yéndose a dormir con la mamá. Le dije que sí estaba tan mal que por qué no la internaba en un hospital para que pudiera recuperarse, y me dijo que ella no quería ir a un hospital, que eso la deprimía. Yo automáticamente sospeché que ella no estaba enferma y pues le insistí que la llevara entonces con una cita a un especialista muy bueno que yo conocía, pero me decía que no, que ella no quería. Ya para el segundo mes de estar yéndose a dormir a donde su mamá, empecé a notar cambios en él. Ya ni siquiera quería que yo le prepara comida, me decía que su mamá le guardaba comida, y lo peor era que no quería ni estar en la intimidad conmigo. Con eso pude confirmar que ahí estaba ocurriendo algo, y cuando él se fue para donde su mamá, me fui también para ver si lograba ver algo, o alguien más con ellos. La verdad no estaba equivocada. Cuando estaba afuera de esa casa, salió mi esposo agarrado de mano con una mujer y la mamá muy sonriente salió a despedirlos y les dio la bendición. Al ver esa escena sentí como si me hubieran roto el corazón. No podía creer que se hubiera dejado llevar por lo que dijera su mamá. Y al final decidí no pelear por algo que ya no me pertenecía.
y decidí darme el valor que merecía, y le pedí el divorcio antes de que él lo hiciera.